Hola, buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a iniciar la clase de ahora por el tiempo, factor tiempo. Veo que ya varios están conectados. Vamos nuevamente a apoyar siempre al ingeniero Peñate con lo que es la parte de la teoría. Comentarles que el enlace que se encuentra cada semana se actualiza, jóvenes, porque vi que bien poquitos habían ingresado. Entonces, si usted guarda el enlace, este se está actualizando constantemente. Entonces, yo les sugiero cada semana váyase mejor al enlace que dice clase síncrona del día tal y tal y tal. Porque si usted está utilizando los enlaces anteriores, entonces ahí sí, muy probablemente nunca va a lograr entrar a lo que es la sesión. Vamos a iniciar. Les voy a compartir la pantalla. ¿Me ayudan con sus micrófonos? Siempre. Ok, ¿me confirman si ya visualizan la pantalla, por favor? Sí. Se ve. Sí, ya se ve, ingeniero. Ok, excelente. Vamos a iniciar y voy a dar unas pequeñas indicaciones generales antes de iniciar para que estemos en sintonía cómo vamos a trabajar el día de ahora. ¿Se recuerdan que la clase anterior, el viernes pasado, hacemos como una pausa en medio de la sesión y nos volvemos a conectar, ¿verdad? Entonces yo estaba evaluando la alternativa de que podamos hacer la sesión corrida, que no hagamos esa pequeña pausa, sino que yo pueda aprovechar el tiempo de explicar lo más que se pueda la parte teórica, los ejemplos, la parte de explicación de los laboratorios que se van a realizar, las actividades que se van a realizar, y así ustedes se puedan quedar trabajando posterior a lo que es la parte teórica, cada una de las actividades asignadas. Considero que es un poquito más provechoso que estar haciendo la pausa. Yo sé que ahorita estamos ya en un horario que muchas veces nos estamos durmiendo, pero podemos aprovechar el tiempo y avanzar con lo que sería el desarrollo de los ejercicios. Cualquier duda, cualquier consulta, siempre estamos ahí pendientes de lo que son los foros, estamos conectados en los momentos que involucra la clase para que ustedes tengan las retroalimentaciones necesarias. ¿Qué les parece si nos vamos así corridos sin hacer esa pausa y después ustedes se quedan libres trabajando en las actividades que se les asignen? A mí me parece bien. Igual a mí me parece. Sí, está bien. Sí, está bien. Está bien, ingeniero. Ok, excelente. Lo vamos a hacer así. Agradezco que sí estén de acuerdo porque la verdad sí es un poquito más provechoso el tiempo de esa forma. El día de ahora voy a estar trabajando con el documento PDF del ingeniero, ya que mi máquina ahorita tiene problemas con Office. Entonces vamos a utilizar el PDF de él. No se lo puedo proyectar en PowerPoint por la misma razón, pero el documento está bastante completo. La clase anterior hablábamos sobre los sistemas de unidades. Ya esto ya lo habíamos visto. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación. Hablábamos acerca de los sistemas de unidades, qué son los sistemas de unidades, cuáles son prácticamente la parte metodológica para poder medir lo que son los sistemas de unidades. Hablábamos que las unidades fundamentales dentro de la biofísica está la longitud, la masa, el tiempo, y estas unidades no solo me van a servir en el ámbito de biofísica, también me sirven en todos aquellos aspectos de lo que son las ciencias exactas. Ahí los podemos utilizar. Nosotros los vamos a ver dentro del área de la especialidad de la medicina, ¿verdad? Hablábamos que los sistemas de unidades habían dos sistemas para expresarse. Teníamos el sistema internacional y teníamos el sistema inglés, que son las dos versiones que podemos utilizar para denotar lo que son las unidades de medición. Hacíamos una comparativa básica entre las tres unidades fundamentales
y cómo se representaban en cada uno de los sistemas. Y hablábamos un poquito acerca de las magnitudes fundamentales, donde sabemos que las principales es la masa, la longitud y el tiempo, y que de ellas muy probablemente pueden derivar el resto de unidades, ¿verdad? Entonces, en base a eso, habíamos dado o explicado cuáles iban a ser las notaciones que se utilizan para cada una de estas unidades. Poníamos ejemplos y poníamos definiciones de lo que son las unidades. Veíamos, ahora vamos a entrar también con la parte de conversión de estas unidades, cómo yo puedo utilizar a través de una regla de 3, una conversión de unidades. Y ahora vamos a... dígame. Perdón, una compañera, Jimena Saraí, dice que está esperando entrar desde la 1:25. Es lo que les digo, o sea, ella quizás está utilizando otro enlace porque no tengo a nadie en sala. De hecho, aquí creo que alcanzan a ver los participantes. No tengo sala de espera. Entonces, si le dicen a ella, por favor, que se ve, aquí está deshabilitada la sala. Ya, muchas gracias. Ok, excelente. Sí, eso sí, tengamos cuidadito, por favor, porque... yo soy la encargada de actualizar lo que son los enlaces, entonces constantemente les estoy dando refresh con el objetivo de que nos quede el registro de que ustedes ingresaron a través de lo que es la plataforma virtual. Por eso es que se hace de esa manera, pero gracias que están ahí pendientes de sus compañeros. Eso se llama solidaridad. Vamos a continuar entonces. Hablábamos acerca de las conversiones de las unidades. Sabemos que hay normativas para poder hacer estas conversiones, que tenemos que ver cuál es el sistema internacional de notación que más se apega para saber cuáles son los valores que yo puedo eliminar o sustituir para poder hacer ese traspaso de datos. Eso es en cuanto a las conversiones. Todas las unidades de medición yo las puedo convertir. Eso va a ser dependiendo la naturaleza del sistema que estemos utilizando. Pero yo lo puedo tratar de expresar, por ejemplo, a ustedes les va a suceder, yo soy una, cuando llego a pasar consulta me pesan en kilogramos y yo le digo, mire, ¿y eso cuánto es en libras? Entonces usted lo tiene que hacer la conversión, usted tiene que saber cómo le va a expresar el peso en libras, ¿verdad? O de repente usted necesita medir la cabecita de un bebé, ¿verdad? Y hacer notaciones. A veces las tarjetas de los bebés, de los niños, de control de niño, traen diferentes unidades en las cuales usted puede anotar el peso, la talla, la edad y todo eso. Usted lo puede ir anotando de diferentes formas. Eso va a depender de las unidades que está utilizando cada una de las clínicas, ¿verdad? O las unidades de salud. Poníamos un pequeño ejemplo de cómo se convertían lo que era los kilómetros por hora a metros sobre segundos. No me voy a detener. Este ejemplo lo vimos en la clase anterior. Poníamos otro ejemplo donde convertíamos lo que eran newtons. ¿Qué decíamos que representaba esta nomenclatura, jóvenes? Poundal. Excelente, Poundal, ¿verdad? Entonces ahí hacíamos la conversión y veíamos que se pueden mezclar los dos tipos de sistemas, los dos tipos de notación de valores, lo podíamos mezclar. Siempre tenemos que buscar que sean equivalentes. Si no son equivalentes, es como que usted me esté mezclando peras con manzanas, va a salir tutti frutti, ¿verdad? No podemos mezclar, tiempo con peso si no hay ninguna variable de relación entre ellos. Podría ser una variable de relación. En tanto tiempo, la persona pesaba tanto. Pero ahí la variable de relación va a ser el factor tiempo. Entonces tenemos que jugar un poquito con las unidades, tenemos que jugar un poquito con los enunciados de las situaciones problemáticas
tenemos que interpretar qué es lo que andamos buscando dentro de la situación problemática planteada. Y ahí vamos a ir abarcando un poquito de toda la parte de la experiencia profesional que ustedes van a ir adquiriendo. Les quedó una tarea ex aula, por ahí el compañero me estaba compartiendo ya los resultados que ustedes tenían. Veíamos un pequeño ejemplo, recuerdo que esto lo vimos posterior a la práctica, y ahora sí vamos a entrar a la temática del día de ahora. Vamos a ver las unidades de medida y lo que son las notaciones científicas. Antes de empezar, voy a hacer un par de preguntas. Vamos a ver quiénes están conectados por acá. Y la primera pregunta va para Raúl Chinchilla. ¿Qué unidad de medida se usa cuando se mide el nivel de glucosa en la sangre, Raúl? Cuando se mide el nivel de glucosa de sangre. No sabemos, no estamos seguros. No, no estoy seguro. Ok, no hay problema. Sharon Martínez, ¿quiere participar? Sí, milimoles por litro o en miligramos por decilitro. Excelente, excelente. Muy buena respuesta. Pregunta número X de lo que es el parcial. ¿Cuál es la unidad de medida de la glucosa en la sangre? Eso se los puedo preguntar, jóvenes, o el docente se los puede preguntar. Entonces, por favor, ahí estemos pendientes de todas esas preguntitas que yo lanzo así en las presentaciones. Ahora bien, vamos a hacer una segunda pregunta y vamos aquí con Silvia Iraeta. ¿Cuáles son las 4 unidades básicas que se requieren en un electrocardiograma? Silvia Iraeta. ¿No es Bueno, no sé si son electrocardiógrafo, creo que se llama. ¿Qué más? Un cable de monitorización. Ok, pero necesito las unidades básicas de medición que se requieren. No importa si no lo sabe, vamos a preguntarle a Ricardo Lemus. ¿Tampoco, Ricardo? No. Ok. 2 preguntitas ya del examen. Yo voy a continuar explicándolo, por ahí lo vamos a encontrar y ustedes lo van a deducir. Sin embargo, les queda de investigación que me puedan responder esas 2 preguntas. Ya van a encontrar un espacio donde van a alojar sus respuestas. Esos son conocimientos que ustedes los tienen que tener. Ustedes van a trabajar, ustedes van a hacer exámenes de sangre. Ustedes van a evaluar cómo están los niveles de glucosa en la sangre. De repente les va a tocar hacer un electrocardiograma o incluso leer un electrocardiograma. Entonces van a ver las unidades de medida que ahí se interpretan y van a decir qué sencillo y eso realmente se mide en un electrocardiograma. Sí, lo que pasa es que nosotros, que no somos de la especialidad de medicina, no lo sabemos, no lo interpretamos de esa forma. Pero ustedes que van a ser de la especialidad sí tienen que conocer cuáles son cada una de las unidades de medida. Es importante cuando hablamos de lo que son unidades que sepamos cómo estas se van a expresar. Hay diferentes tipos de mediciones que se van a realizar en diferentes ocasiones, con diferentes ejemplos, con diferentes situaciones problemáticas, con diferentes tipos de pacientes, etcétera.
pero nosotros podemos tratar de interpretar o darle otro sentido a lo que es esa información. Por ejemplo, y aquí podemos hablar de distancia entre los astros. Si yo le pregunto a usted, ¿cuál es la distancia que hay del Sol a la Tierra? O cuando los jóvenes andan enamorados, que le dicen a la chica, yo te prometo el Sol, la Luna y las estrellas porque están bien cerca de ti, etcétera, etcétera. Y se ponen románticos y le da ahí las distancias. Es una distancia, pero exagerada. Eso es en factores de millas lo que usted está hablando. Y la muchacha bien afanada, y híjole, el muchacho sabe bastante, ¿verdad? Él sabe medir la distancia, sabe medir longitudes, etcétera, etcétera. Sin embargo, también podemos interpretar estos datos. Yo le puedo representar a usted la cantidad que tiene en pantalla, que usted sabe que eso está en millas de millas de millas de distancia, se la puedo expresar en 2, 3 números y sigue siendo el mismo valor. Entonces es lo que vamos a aprender a interpretar o expresar esos datos en formatos más cortos, que incluso sus calculadoras muchas veces se han dado cuenta que tienen esos resultados. Y usted se queda pensando, ¿y eso qué es? Me dio un resultado bien extraño. No es un resultado extraño, es un resultado de medición, es un resultado de cálculo, es un resultado de aproximación que su calculadora lo ha logrado interpretar. Siguiendo con el mismo ejemplo, nosotros podemos poner, y aquí viene algo súper interesante. Si se fijan, este dato que tenemos aproximado de millas de lo que es el Sol y la Tierra, tiene 6 decimales previo a cantidades ya un poquito más complejas. Entonces es lo que nosotros vamos a estar interpretando. Esos decimales los vamos a colocar como un subíndice o como una potencia de lo que es un valor. Aquí tenemos otro ejemplo que me dice la cantidad 159,000 millas de millas de millas. Podemos recorrer el punto decimal 6 lugares a la izquierda, dice, quedando solo 159. Pero para hacer esa representación vamos a poner 10 elevado a la 6, porque eso me está indicando que está recorriendo 6 millas extra del valor que yo estoy agregando. Pero ese 6 va la décima potencia, por así decirlo, la décima unidad a la sexta potencia. Si fueran 7 ceros los que nosotros encontramos, tendríamos que poner ese 10 que equivale a las millas elevado a la séptima para representar todos estos valores, todos estos ceritos que involucran una distancia muy amplia de recorrido. Pero vamos a tener un pequeño cuidado, porque así como podemos agregar ceros por el lado derecho, también podemos agregar ceros por el lado izquierdo. Y cuando hablamos de ciencias exactas, hay una teoría que dice que los ceros por el lado izquierdo no valen nada, pero eso sí va a depender de qué unidad de medida estamos hablando. Porque si estamos hablando de cantidades monetarias, el cero por la izquierda muy probablemente no vale nada si no tiene un punto decimal. Si tiene un punto decimal, sí tiene un valor numérico. Si no tiene un punto decimal, no. Pero en unidades de medición de longitud, de peso, de distancia recorrida, ahí sí tiene un valor. Entonces ese cero no lo podemos obviar, o esa cantidad de ceros no las podemos obviar. ¿Las podemos reducir? Sí las podemos reducir. ¿Cómo se pueden reducir? Y aquí tenemos una pequeña tabla de prefijos griegos de lo que son la reducción de magnitudes. Por ejemplo, tenemos el iota, que está representado por la letra Y, y su valor son 10 a la 24. Es decir, que yo puedo poner 159
.10 a la 24 y eso puedo estar hablando de milésimas de iotas. O puedo poner, por ejemplo, un tera. ¿Ustedes saben qué es un tera, jóvenes? Nadie sabe qué es un tera. Son 1000 gigabytes. Ok, y los teras, los gigabytes, ¿qué es lo que miden? Es una forma de medir espacio, cantidad de información que se puede almacenar. Almacenamiento de la información. Muy bien, Brian. Recuérdeme el día del parcial de ayudarle ahí en su nota. Los tera son todas aquellas unidades de medición de datos. Sus computadoras pueden trabajar a través de gigabytes, de terabytes. Sus USB puede ser, hay quienes dicen, yo tengo una USB de 10 tera o de un 52 terabytes o de 1 giga o de 6 gigas. Y usted dice, wow, o sea, anda un almacenamiento bastante grande. Nosotros no lo vemos, pero la computadora sí lo interpreta. O de repente usted mira 1 kilo. Regálenme un minuto. Okay, yeah. Perdón. Continuamos entonces. Así podemos poner diferentes abreviaturas de lo que son unidades de medición e interpretar el significado de una forma abreviada. Para eso nos sirven los valores de abreviaturas. Estas abreviaturas pueden ser valores o ceros o cantidades continuas o repetitivas en un dato por el lado izquierdo, o valores enteros o ceros o repetitivos por el lado izquierdo. Ya lo vamos a ver a qué me refiero con esto. Tenemos diferentes tipos de nombres de magnitudes a evaluar. Las más conocidas, por ejemplo, el giga, el mega, el kilo, el tera, el iota, yo sé que ustedes lo conocen, el micro, el mili, son unidades de medida que nosotros tenemos que conocer y que cada una de ellas se va a aplicar dependiendo de las especialidades en las que estemos trabajando. Por ejemplo, el nano, ¿en qué puedo aplicar yo una unidad de medida de nano? Metros. En metros, muy bien. Nanopartícula. Exacto, nanopartículas, ese dato es súper interesante. Nanopartículas, cómo evolucionan, cómo reaccionan. Ahí es donde yo puedo evaluarlo, ¿verdad? Y puedo tener, y si se fijan, esta es una unidad, y aquí viene un dato súper interesante, ustedes lo pueden ver, a partir del mili hacia abajo, hasta llegar al yocto, las unidades de las potencias están en una potencia negativa. Esas potencias negativas me hacen referencia a que muy probablemente
antes del valor que yo estoy representando, habían milésimas de ceros o de enteros que están inmersos en esa unidad. Es decir, que podría ser 0.000005. Y entonces yo esos ceros que están antes del 5, como están por el lado izquierdo, yo los voy a representar con una potencia negativa. Y los ceros que estén después del 5 o después de un punto decimal, pero después del 5 por el lado derecho, eso lo voy a representar con una potencia positiva. Más adelante, si no me equivoco, por aquí les puso el ingeniero el ejemplo. Aquí tiene, dice, entonces nuestras cantidades y pone el ejemplo de cómo se van a ir representando. Por acá tiene, cabe mencionar, dice, en base a lo anterior, puede validarse dos reglas sencillas. Si movemos el punto decimal de derecha a izquierda, el número en la potencia de 10 es positivo. Pero si movemos el punto decimal de izquierda a derecha, el número en la potencia, eso va a ser negativo. Eso va a depender bastante, jóvenes, y ustedes tienen que comprender que hay algo que se llama recta numérica. Y la recta numérica nos ayuda bastante a comprender estos términos. Déjenme ver si puedo sacar mi pizarrita por acá para terminarles de explicar eso, porque yo sé que a veces es un poco confuso. Acá la tenemos. Esas dos reglitas es nada más y que esto. Esta es mi recta numérica. Si yo me muevo por este lado, todos sabemos que tenemos valores positivos. Si yo me muevo por este lado, todos sabemos que aquí tenemos valores negativos. Si yo represento una cantidad, por ejemplo, por acá, 1.011111111 y se repite 6 veces consecutivamente, sí, sin un dato finito, sino que se sigue repitiendo. Entonces yo lo puedo poner esto como que fuera 1 a la ¿cuánto sería la base? A las 6. A las 6, ¿verdad? O muy probablemente también lo puedo representar 1 punto y ponemos un 10 a las 6. Porque estamos representando una base hexadecimal. Si estuviese eso, esta partecita no estuviera acá, quitémoslo, no lo voy a poner aquí al otro lado. Si nosotros tuviéramos 0.0000 y así sucesivamente como 20 ceros, y aquí aparece el 1, entonces la potencia que yo voy a representar, independientemente de cuánto sea, esa va a ir negativa. ¿Por qué? Porque los ceros están por el lado izquierdo. ¿Se comprende esa parte, jóvenes? Sí, Sí. Ok, ahora bien, todo eso que les acabo de explicar tiene un nombre y ese nombre es notación científica y eso es pregunta de examen. ¿A qué se le llama la notación científica en biofísica o en física o en las ciencias exactas? ¿A qué le vamos a llamar notación científica? Y esto es el tipo de escritura o la representación o la forma en que yo digito o transcribo el dato a través de un punto decimal. Y no solo del punto decimal, sino que de un punto decimal a una potencia base 10, pero que esta potencia base 10 puede ser negativa o positiva. Y eso va a depender de la naturaleza del número, del resultado del número o del multiplicando de la potencia. Entonces a eso se le conoce como notación científica. Cada vez que ustedes vean una representación, así como la que les estoy marcando con el mouse, esto es una
notación científica. ¿A dónde puedo utilizar notaciones científicas? En todas estas escalas. En todas estas escalas yo puedo representar lo que es una notación científica. En mi especialidad, que es la parte de ingeniería, nosotros hablamos bastante, le decimos a los estudiantes de cuántos tera es su máquina. Entonces ya ellos rápido nos dicen 10 sobre tanto. Ah, tiene un buen equipo. De repente usted quiere ir a comprar una computadora y le dice, mire, pero ¿cuánto es de velocidad? No es cuánto es de velocidad, es cuánto nivel de procesamiento y de almacenamiento tiene la máquina. Eso es lo que usted va a ver, porque la velocidad no me sirve de nada y es como que usted venga y le ponga los mejores zapatos a mi abuelita de 102 años. No le va a servir de nada, los zapatos pueden ser muy buenos, pero ya no le funcionan las rodillas, entonces no va a tener velocidad. Pero si usted agarra a un cipotillo de estos de 12 años, muy atlético, hoy por hoy los niños salen súper veloces y le pone los mejores zapatos, entonces ahí sí, esa máquina va a volar, ¿verdad? Es lo que les decimos a nuestros estudiantes. Por ejemplo, ustedes en medicina, ¿y esto cómo lo puedo aplicar? No es lo mismo que usted utilice instrumentos de medición acordes a su especialidad a que me ande inventando. De repente yo puedo venir y le digo, mire, necesito medir a mi paciente. Y le digo, usted, vaya, está bien, póngalo en la báscula y la báscula por lo general ya trae la parte de la reglita para medir. Pero si no lo tenemos, bien y se me sale con una reglita y va a medir con una reglita a mi paciente. Está bien, pues sí, es un instrumento de medición, excelente, resolvió, pero no es el adecuado para poder hacer la medición. Entonces, por eso es que existen los diferentes instrumentos de medición y las diferentes magnitudes y escalas de representación, porque dependiendo del ambiente, del lugar donde estemos, de la situación problemática con que nos encontremos, así vamos a aplicar estos instrumentos. ¿Se comprende, jóvenes? Sí, ingeniera. Sí. Ok, excelente. Entonces, ahora bien, dice, eso ya lo había explicado, eso también, ya me lo había adelantado. Ok, aquí tenemos las reglas para redondear. Ese es otro dato que también tenemos que conocerlo. Miren, yo soy ingeniera, pero el hecho de que sea ingeniera no es que me las sepa todos, pero sí mi especialidad es bastante las ciencias exactas. Y yo me topo con un fenómeno, y es que por allá mis estudiantes de último año de ingeniería me cometen errores a la hora de convertir datos. Y usted sabe que hay reglas o propiedades que tenemos que cumplir. No le voy a prestar el carro al niño si todavía no cumple con las reglas y los requisitos necesarios para que se vaya con todo en la autopista. Tiene que cumplir unos requisitos. Muy probablemente ande en el límite por cumplir los requisitos, pero todavía no los tiene. Entonces yo no le puedo dar esa libertad. Lo mismo sucede con lo que son las reglas de redondeo en unidades de medición. Por ejemplo, cuando el primer dígito después del que se desea retener en 4 es 4 o menor a 4, se elimina ese dígito. Eso es pura teoría. A mí me interesa más que ustedes lo vean acá, en la práctica. Dice que tenemos 56.862. ¿Lo puedo redondear? No, eso no se puede aproximar. Y me lo voy a traer para esta pizarra. Vamos a ver, déjenme hacer un cambio por aquí de hoja. Vamos a borrar esto que tenemos acá. Y me voy a traer estos dos datos que teníamos aquí. Y dice 56. Yo soy más práctica. La verdad que lastimosamente no me funciona ahorita. Estaba instalando algunas actualizaciones y me provocó fallos en el Office,
no porque ahí tenemos muchas herramientas para explicarles esto. Ok, ahora sí, ya los copié, nos vamos para acá. Ok, esos son los dos ejemplos que tenemos primero. Nos dice la teoría que si el punto o que si el número más próximo, ustedes saben que para redondear o para presentar una información es después del punto, 2 decimales. Eso es lo normal para usted expresar una unidad en decimales. Tiene que llevar como mínimo 2 decimales. Puedo redondearlo cuando estos decimales se pasa de 2, que a veces y en su mayoría de casos, todas las cifras que nosotros estamos evaluando traen más de 2 decimales. ¿En qué momento los voy a poder redondear? Los vamos a poder redondear cuando este valor de acá sea mayor a lo que es 4. Así nos está diciendo. Dice, después del que desea retener, o sea, el segundo dígito, es 4 o menor, eso no lo podemos hacer. Se elimina ese dígito y todo lo demás de su derecha. El último dígito queda retenido, pero no lo podemos aproximar. ¿Por qué no lo podemos aproximar? Porque no es inmediatamente el mayor y aquí lo estamos viendo. Veámonos aquí a la pizarra. Aquí estamos. Por ejemplo, en el primero, aquí habían más decimales sucesivamente. Lo ideal es redondearlo después de lo que va el punto con 2 decimales. Entonces, si yo lo quiero redondear, eso me quedaría 56.8. ¿Y el siguiente, ingeniera, lo puedo redondear? No, ¿por qué no se puede? Porque este señor de acá es un 4. Y lo normal, la regla, y si usted me habla de ciencias exactas, es que si es de 5 hacia arriba, yo lo aproximo. Pero si es de 4 hacia abajo, simple y sencillo, se quedan los 2 dígitos, pero no lo puedo acercar. Entonces, este señor que me hace falta acá sigue siendo un 6. ¿Por qué? Porque no cumple con las características para yo poder hacer una aproximación. Ahora bien, veamos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo sé que tengo que tomar estos dos valores. 1.00 y aquí hay un 7. ¿Puedo aproximar con este 7 este 0, jóvenes? Sí. Sí, porque es mayor aproximarlo. Sí, porque es mayor. Sí. Okay. Sí lo puedo aproximar, pero mi recomendación y la teoría, aquí lo tenemos, dice que se le eliminaron hasta 4 dígitos de cifras significativas. Ojo, cifras significativas. ¿Qué es una cifra significativa? Si yo lo aproximo a 1, me quedaría de la siguiente forma, 1.01. ¿Hay una diferencia marcable aquí? ¿Hay una diferencia ahí en ese rango? Sí. Sí. No hay una diferencia marcable, no hace un cambio significativo a la cifra, no me afecta en nada. Entonces, como no me afecta en nada, no me conviene a mí hacer esa aproximación. Simple y sencillo lo dejo 0. ¿Por qué? Porque no afecta en nada la expresión. No así, y yo creo que se los comenté, en una ocasión a mí me pusieron esto de notas, 5.99. Y por cierto, miren qué casualidad, fue en una materia de física. Por eso es que me las sé todas y de todas y no me da pena porque llevé física en segunda. Me pusieron 5.99 de nota final. ¿Usted cree que si aquí había otro 9, por cierto, que así fue, si yo hago ese cambio, ¿afecta el resultado? Sí. Claro. Y si es una afectación bastante notoria, se puede aproximar, cumple con todas las características, no solo intuitivas, sino que metódicas
de reglas y de propiedades para poder hacer la aproximación. Y esto no solo me aproxima el decimal próximo, no solo me aproxima este, sino que automáticamente me aproxima el consecuente y así sucesivamente. Entonces yo puedo hasta perfectamente redondear esa cantidad a 6. ¿Por qué? Porque es un dato milésimo, pero que si yo lo aproximo, sí se refleja un cambio. No así, jóvenes, si esto fuera 5.009, ahí sí, no me afecta en nada. Si yo lo quiero aproximar, igual el 5 queda una pregunta. en 5. Díganme. O sea que mi criterio para aproximar o no es si es significativo o no para la respuesta. Correcto, eso es bastante importante, pero eso va a depender del resultado que tengamos en la evaluación. Si el resultado que usted tiene en la evaluación se denota tanto, entonces ahí usted tiene y por regla lo tiene que aproximar. No lo puede dejar así, tiene que hacer la aproximación. A ver, Juan Torres, veo que levantó su mano. Sí, tenía una consulta. Dígame. Y en el caso que fuera 5.94, siempre se aproxima a 6. No se puede aproximar. Okay. No se puede aproximar. Y muy buena pregunta. Tiene, dice, 5.94, ¿verdad? Y aquí vamos a explicar algo. En notación científica, la notación científica nos pide 2 decimales de intervención. Entonces, como nos pide 2 decimales, yo lo podría aproximar, pero no me afecta. O sea, esto de acá no me afecta a este señor. No lo puedo aproximar, sigue siendo 5.9 y me duela, o sea, como sea, no lo puedo aproximar. Si ya este se pasa a 5, entonces ahí sí. ¿Qué pasa si tengo 5. Y aquí lo vamos a poner 9. Vamos a poner otro 9 y vamos a poner un 4. ¿Lo puedo aproximar? Tampoco lo puedo aproximar. No lo puedo aproximar. ¿Por qué? Porque este señor de acá es como mi espinita. Es como que yo diga, ay, híjole, la regué por milésimas. No me detuvo el carro, me fallaron los frenos por milésimas. Pues sí, pero por esas milésimas se hizo, perdón la expresión, torta con el carro y allá fue a parar donde todos los médicos, ¿verdad? Y le dijeron, por esas milésimas le vamos a hacer amputación, por esas milésimas le vamos a hacer transfusión de sangre, por esas milésimas se le destrozó el cráneo, etc. Entonces, esos datos significativos son los que nosotros tenemos que aprender a valorar. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ingeniera. Dígame, Melissa. En caso de que la anotación sea negativa. La anotación sea negativa, como por ejemplo, dígame un ejemplo. No sé. 0.000. Así, por ejemplo. Ajá. No podemos aproximar. Las aproximaciones por lo general vienen de aquí hacia aquí. Así se lo voy a poner. Tenemos aquí, ¿cómo se los expreso? Aquí tenemos decenas, centenas, etcétera, etcétera. Y entre ellos tenemos decimales, que serían nuestros puntos intermedios. Entonces nosotros podemos aproximar de lo que sería de derecha a izquierda. No podemos hacer aproximaciones a la inversa. Eso en notación sí podemos transcribir la parte de la expresión del número. Pero la aproximación solo va de derecha a izquierda y tiene que cumplir esos factores de requisitos o de teorías.
No sé si les solvento. Sí, muchas gracias. Ok, vamos. Diga. ¿Cuál es la notación científica? Digamos, si después del 0 punto hay varios ceros y después de los ceros hay números enteros, ¿cómo sería la notación científica? Dígame un ejemplo para que se los ponga y así vamos aclarando esas dudas. Digamos que sea 0.0002528. Ok, 0.002528. Me dijo, ¿verdad? Ok. Si se fijan, acá hay una pequeña continuidad de números, pero no es una continuidad relativa, sino que es una continuidad indefinida, porque acá tengo un número que se repite, pero acá ya no se repite. Entonces, como ya no se repite, yo no puedo poner aquello que diga, se lo voy a expresar así, 25 a la 3, por ejemplo, menos 3, porque es del otro extremo, 1, 2, 3, y por el lado negativo, entonces 25 a la menos 3. No lo puedo expresar así porque tiene este pequeño impasse, que esos números no son semejantes. Entonces, como no son semejantes, tengo que agarrar toda la expresión, 25, 28 a la menos 3. Entonces ahí sí, ya me está representando que antes de esta cantidad entera habían 3 dígitos anteriores. Perdón, no sería 2.5. Sí lo puedo expresar como 2.5, pero sería un valor aproximado, no real. No puede ser real por este pequeño problemita que le digo aquí, que no es continuo. Si esto fuera continuo, que muy probablemente en vez del 8 me le aparezca un 5, entonces ahí sí, 2.5 a la menos 3. Entonces usted sabe que antes de él habían 3 dígitos. Ajá, pero perdón, sí sería 2.5528 por 10 elevado a la menos 3 si se pudiera. Ah, sí, claro, ahí sí. Pero entonces, digamos, cuando la notación va a ser negativa, no se puede expresar como 0 punto tal por 10 a la tanto. Sí se puede. Usted puede poner aquí yo le puedo poner el 10 a la menos 3 y lo quito de aquí. Así es la forma más larga de expresarlo. 2.5 por 10 a la menos 3. Entonces usted sabe que a él lo antecede esta cantidad de dígitos por el lado izquierdo. Esta es la notación más común que ustedes pueden encontrar, pero es una notación larga. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. En el que es 25-28 a la 3 no sería elevado a una potencia más grande, porque según yo es como por el número de veces que se mueve el 0, ¿verdad? Entonces ahí se mueve 6 veces hasta el 8 y ahí solo hay menos 3. Entonces... Este es un ejemplo que les dije si eso fuera una representación continua. Si fuera continua, entonces sí es el número de dígitos que lo anteceden antes de llegar al valor que estoy tomando. Eso sí, ustedes lo tienen que ir contando. ¿Cuántos dígitos me anteceden antes del valor que yo estoy tomando? Y esa es la potencia que van a elevar a la base 10. Aquí lo tienen. Creo que más adelante vienen otros ejemplos también. No sé si tienen alguna otra consulta. Disculpe. Cuando usted dice 4 cifras significativas, ahí tome en cuenta la que está antes del punto. Y digamos las 3 que siguen después del punto. Las que están antes del punto y las que están posterior al punto. Esas son las que vamos a tomar. Okay, gracias.
Aquí tienen este ejemplo en la presentación. Si ustedes se fijan, la base para poder expresar la notación siempre va a ser base 10. Si usted multiplica 240 por 10 elevado a la menos 6, le tiene que dar el resultado original en gramos. Pero eso yo lo puedo representar en notación científica. Si se fija, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos. Entonces, por eso es que mi potencia es elevado a la 6. Veamos este otro que tiene aquí arriba. Y sale a viceversa. Este era la menos 6. Este no. Lo representa 159 elevado a la 6. ¿Por qué? Porque después del número principal, por así decirlo, del valor más grande, está precedido de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros. Si yo agrego otros 3 ceros aquí, entonces aquí sería 10 a la 9. Por el lado izquierdo, por lo general, se cuentan solo los ceros. Por el lado derecho se cuentan solo los ceros. Por el lado izquierdo se cuentan los ceros y las constantes. ¿Qué serían las constantes? Este número se convierte en una constante. Si de repente yo tengo 0.00243, ese 3 también lo voy a contar. Entonces aquí sería 10 elevado a la menos 7. O si de repente yo tengo 0.0002424, esos otros 2 dígitos también los voy a contar para poner mi potencia. Por el lado izquierdo se cuentan todos los valores. Por el lado derecho solo se cuentan los valores de ceros. Los ceros que están agregados por el lado derecho. Si fuesen decimales, también los vamos a contar. Pues sí, ¿estamos claros con esa parte? Sí, ingeniera, todo claro. Inge, fíjese que yo puse en la calcu .00024 por 10 a la menos 6 y me da 2.4 por 10 a la menos 10, pero si pongo en lugar de menos 6 solo el 6, ahí sí me da 240 como usted en el PDF. Ok. Ahí vamos a ver algo. ¿En qué notación tiene su calculadora? ¿Cómo así? La calculadora la podemos configurar grados, ángulos, la podemos calcular en radianes. La verdad, no sé. No sé. Ok, eso es bien interesante y muy buena pregunta y qué bueno que Alejandro nos lo está sacando a colación. Las calculadoras por lo general vienen configuradas en radianes. Nosotros para esto no vamos a trabajar en radianes, vamos a trabajar con grados. Tiene que tener una D, una G y una E en la parte superior. Entonces, si eso está así, es de revisar por qué le está dando ese dato. Pero si no lo tiene así, muy probablemente ahí viene el error. Ese es un error matemático y ya lo vamos a ver. Creo que acá el ingeniero se los puso. Hay errores muy comunes en el momento de hacer las operaciones. Por ahí Sharon tiene una participación. Sí, perdón. Con lo que dijo el compañero Fernando, en mi caso, a mí la calculadora me arrojaba 2.4 por 10 a la menos 4. Pero si le agrego, si muevo el punto para que me salga el 24, sí sería la menos 5. Pero no me agrega el 0 que usted tiene en la presentación. Este es el 0 punto, no se lo agrega, solo no le agarra decimales. No, me refiero ya a la respuesta al 240 por 10 elevado a la menos 6. Sino que solamente me tira 24 por 10. Ok, tendríamos que ver las calculadoras. ¿Qué Velázquez tenía otra participación? ¿Cómo dijo que tenía que ser la calculadora? D, eso me representa grados. Regálenme un minuto.
Ok, perdón. Estábamos con Kelly, ¿verdad? Hola, hola. Ingeniera. Hola. Perdón, dígame, ahora sí, me tocó salir corriendo. ¿Cómo dijo que teníamos que tener la calculadora en radianes? No, no tiene que estar en radianes, tiene que estar en grados. Por lo general tienen una D, una E y una G para representarlo. O a veces solo es una D, un cuadrito que tiene una D. Eso representa grados y es la unidad en la que tenemos que trabajar. Oh. Ok, vamos a avanzar un poquito por factor tiempo, ¿verdad? Cualquier consulta que vaya saliendo la vamos aclarando ahí conforme vayan haciendo la práctica. Yo sé que les van a salir bastantes dudas. Por acá tenemos, vaya, a ver, el ingeniero ha colocado otros ejemplos, pero también ha puesto unos espacios que ya se los voy a explicar. Pide redondear los siguientes números a 3 cifras significativas. Pide realizar las siguientes operaciones y redondear. Eso es puro matemática algebraica, ¿verdad? Sumas y redondeos. Y nos vamos a pasar a lo que son los instrumentos de medición. ¿Qué conocemos como instrumentos de medición? El instrumento de medición más común, el que todos hemos utilizado, el que más de alguna vez lo tenemos y yo lo tengo a la mano, es la famosa regla. Todos conocemos los instrumentos de medición, su nombre nos lo dice para qué son. Son herramientas que nos permiten lo que es comparar las magnitudes dependiendo de un patrón. Pero estos instrumentos nos pueden proporcionar lo que es información útil para tomar decisiones o para verificar muy probablemente cifras significativas que necesitamos evaluar o que necesitamos medir. Esos instrumentos pueden ir referente a las necesidades o referente al entorno de trabajo en el que vamos a estar. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo, el instrumento de medición, la famosa regla, para medir lo que es un rectángulo. Siempre dice la menor cantidad y agregando la incerteza, los instrumentos de medición a veces traen diferentes escalas. Esas escalas nos van a ayudar a comprender las unidades de medición con las que vamos a estar trabajando. La simbología ya no la vamos a explicar. La simbología ya la tenemos ahí presente, ya sabemos a qué nos referimos. En los instrumentos de medición muy raras veces vamos a tener valores negativos o hacia atrás, ¿verdad? Los instrumentos de medición siempre van en lo que es la recta numérica por la parte positiva. Y un ejemplo de instrumento de medición o dónde aplicar con certeza lo que podrían ser los instrumentos de medición, puede ser, por ejemplo, dice, en un reloj graduado en segundos, la incerteza puede ser de 0.5. ¿Qué es esto de la incerteza? Es el valor en cómo se puede ir incrementando o de repente en una regla puede haber una incerteza en las escalas que se le dieron a la regla, que es bien complicado que se equivoquen, o en un metro, ¿verdad? De repente quedó un poquito más amplia la escala entre milímetro, decímetro y todo lo demás. Entonces ahí hay incertezas que pueden ser positivas o negativas, a favor o en contra de lo que nosotros estamos midiendo, pero prácticamente es lo que nosotros conocemos como errores de medición. Y aquí es lo que les hablaba también, que dentro de la conversión o las notaciones también podemos tener este tipo de errores. Los errores, y esa es pregunta de exámenes, ¿qué es un error en la parte de instrumentos de medición? Y es cuando realizamos mediciones comúnmente representadas en lo que pueden ser o incertezas o en vínculos de mediciones con instrumentos no calibrados
con instrumentos no certeros en cuanto a su división o su medición o escala de representación de datos, ahí es donde podemos cometer errores. Suele suceder bastante con aquellas básculas, con los relojes de pulso, que muy probablemente se adaptan a lo que es el estado, con los relojes que funcionan a través de energía solar. Muchas veces se desconfiguran, entonces ahí es donde tenemos pequeños problemas. Estos errores se conocen como errores sistémicos. ¿Y por qué son errores sistémicos? Porque son provocados en algo que se escapa de nosotros. O sea, no podemos controlar ese error. Muchas veces no lo detectamos. Es como cuando, por ejemplo, usted va a comprar, le dice a su mamá, vaya a comprar 1 libra de azúcar, pero la señora de la tienda ha hecho algo por ahí para que la báscula le pese gramos de más, ¿verdad? Y le quite a usted lo que es un poquito de la venta de azúcar que le está dando. Entonces ese es un error, pero es un error sistémico. ¿Y por qué es sistémico? Porque es algo que nosotros no lo podemos controlar, pero en el momento que sí se detecta el error, podemos hacer ajustes para poder trabajar ese error. Los sistemas, la parte de sistemas son programables. Entonces nosotros por eso decimos esos tipos de errores son sistémicos, porque los podemos reajustar si son detectados a tiempo. En el campo de la medición directa vamos a encontrar estos errores muy probablemente en varias veces, en varias experiencias podemos encontrar estos errores y nos van a generar algo que se llama valor promedio. ¿Y qué es el valor promedio? Y ojo con este dato, porque a veces el hecho de estar medir y medir y medir, nosotros decimos vamos a tener el promedio o la media. Sí, está bien, pero si incluimos estos errores sistémicos, podemos incluir realmente el valor promedio de toda la medición que estemos haciendo. A esto también se le conoce como la media aritmética de lo que son los valores a evaluar o los valores que estamos interpretando. Es un término, jóvenes, que no solo lo vamos a ocupar en biofísica, también lo podemos ocupar en matemáticas, también lo podemos ocupar mayormente en estadística, lo que son los valores de la media aritmética, pero en nuestro ambiente, en la parte de medicina, usted también puede aplicar esto para saber cuáles son los márgenes de errores, para saber cómo asignar un medicamento, para saber cuál ha sido la evolución que se ha tenido en un periodo, qué sé yo, de alimentación de un niño. Entonces podemos tener los valores promedios. Estos valores promedios no es más que todo que la suma de todas las mediciones realizadas, dividido en la cantidad de mediciones. Por ejemplo, usted puede decirme, ahora pesé 25 libras. Mañana me volví a pesar y no aumenté nada, sigo con las 25 libras. En 5 días más me volví a pesar y ahora peso 60 libras. Y así sucesivamente lo hago por 5 días, el peso, ir controlando el peso, el incremento del peso. Entonces yo lo he hecho por 5 días. Quiero saber cuál es el promedio de ese peso en 5 días. Vamos a sumar todos los pesos que yo obtuve dividido entre 5 y eso me va a dar lo que es la media aritmética o el promedio de un valor sistémico que yo ando buscando, de un dato que muy probablemente me puede servir para tomar una decisión en cuanto a mi paciente o en cuanto a un estudio que esté realizando. Y aquí tenemos otro ejemplo. Se han medido 16 tiempos en los que una persona camina 100 metros, cuyos resultados se muestran en la siguiente tabla. El tiempo dice que son 13.8, 14.5. El tiempo está medido en segundos. Así sucesivamente,
los 6 tiempos y me piden determinar el promedio de tiempo utilizado en esas 6, en esos 6 resultados, esas 6 mediciones que yo he hecho. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar cada uno de los tiempos dividido entre 6 y eso me va a dar el promedio de tiempo utilizado para dicha actividad. Es prácticamente hacer una operación aritmética para obtener un resultado. Los errores sistémicos también pueden ser errores absolutos, errores relativos o errores porcentuales. ¿A qué nos referimos con eso? En los errores absolutos es el valor de la diferencia entre el valor de la media y el valor real o el promedio. Ojo, que esos son notaciones científicas. Es el valor medio menos el valor real. Eso es un valor o un error absoluto. El valor de la media menos el valor real me va a dar un error absoluto. El error relativo es básicamente el error absoluto dividido entre el valor real. Entonces ya obtuve este dato, ahora lo voy a dividir entre el valor real. Eso me va a dar un relativo. Absoluto, el solito, un solo valor y no hay nada. Relativo me genera una probabilidad o un resultado de un hecho. Y el valor porcentual es todo aquel que siempre está relacionado con lo que es 100, ¿verdad? 100 es un valor porcentual que se utiliza para porcentajes y es el error relativo multiplicado por 100. Este error relativo, si ustedes se fijan, tienen una correlación. El porcentual depende del error relativo y el relativo depende del error absoluto. ¿Para qué me van a servir? Para hacer posibles relaciones. Por ejemplo, ¿cuánto porcentaje de medicina le vamos a dar a un paciente? Dependiendo de los resultados que hemos visto. O cuál es la evolución de un medicamento en el cuerpo de X persona. Eso es un valor relativo. Y un valor absoluto es simple y sencillo. ¿Cuál era el estado que tenía el paciente al inicio del uso del medicamento y cuál es el estado actual? Eso es un valor absoluto. ¿Se comprenden los 3 tipos de errores que podemos tener con los datos y con las mediciones, jóvenes? Ingeniera. Hola. Sí, ingeniera. Ok, excelente. Entonces, ahora bien, tenemos otro pequeño ejemplo y dice, con base en el valor promedio encontrado, calcula los errores de los tiempos del problema anterior. Entonces, aquí teníamos el factor tiempo y nos pedía encontrar lo que era el promedio o la media aritmética. Ahí teníamos la operación. Aquí tenemos los promedios, ¿verdad? De cada uno de ellos y así sucesivamente vamos encontrando los valores absolutos, relativos y porcentuales. Lo primero que tenemos que encontrar es el promedio. El promedio va a ser idem para cada uno de los tiempos, porque acuérdense que es la sumatoria de todos ellos divididos entre 6. Entonces el promedio va a ser idéntico, pero el valor absoluto no, ni el valor relativo, ni el valor porcentual. Eso va a ir cambiando en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque decía que el valor absoluto decía, el resultado de el valor medio menos el valor real. Entonces aquí vamos a tomar el valor medio menos el valor real, me da 0.1. El valor relativo me decía que es el error absoluto dividido entre el valor real. Entonces es el valor absoluto dividido entre 13.8 y me va a dar el error relativo. Y el error porcentual, aquí lo tenemos, dice que es el error relativo multiplicado por 100. Entonces agarramos este señor y lo multiplicamos por 100. Y así sucesivamente con cada uno de los tiempos vamos a obtener lo que es su promedio y que muy probablemente en el promedio tuvimos un error sistemático o sistémico que lo resolvemos obteniendo el error absoluto, relativo y porcentual. ¿Se entiende la tabla, jóvenes?
Sí, ingeniera. Ingeniera. Sí, ingeniera. Ok, excelente. Entonces por aquí van a tener otra pequeña tablita. Ya les voy a explicar qué vamos a hacer. Me voy a saltar todo esto para poder llegar a la explicación. Veamos. Ok, vamos a llegar aquí. Dice, ¿sabes qué es la antropometría? Y ese es un término que ustedes lo tienen que... Excelente. Vamos a ver quién me dice qué es. Ricardo. No, nadie sabe qué es. Okay. ¿Es como algo para medir? Para las medidas. Sí, es para medir. Definitivamente es para medir. Serían para las medidas del cuerpo humano. Excelente. Para las dimensiones del cuerpo humano. Muy bien. Es para medir dimensiones o parámetros del cuerpo humano. ¿Y por qué lo sacamos a colación? Porque ustedes tienen que conocer cuál es la especialidad que les ayuda a medir sus pacientes. Con cómo lo vamos a denominar. Por ejemplo, cuando yo hablo de estadística médica, la estadística médica me va a ayudar a mí a dar probabilidades y soluciones a situaciones de salud pública, a situaciones de casos reales de la sociedad, ¿verdad? Yo puedo medir todo eso a través de la parte estadística. Pero ya cuando estamos hablando dentro de un consultorio y todas sus mediciones, cuál va a ser la ciencia o cuál va a ser el instrumento o cómo vamos a denominar a todo ese conjunto de peso, talla, estatura, edad, entonces ahí lo vamos a llamar como antropometría. Esa es la expresión adecuada en el área de medicina para las mediciones referentes a lo que es el cuerpo humano. Dentro de ellas tenemos las unidades de medida del área médica, que es la báscula, el antropómetro, la cinta antropométrica. Ustedes esos términos, miren, a mí me los voy a valer yo misma, pero a ustedes no se los valgo que no los puedan pronunciar. Y así cada uno de ellos tiene su instrumento de medición, su unidad de medida y posteriormente vamos a ver para qué se utilizan. Pueden ser para medir peso, para medir talla, para medir, a los niños les miden las cabecitas para saber cómo va evolucionando la talla de la cabecita referente a la talla del cuerpo, ¿verdad? Todo eso es la parte que ustedes van a ir viendo cuáles son las magnitudes de medición. Tenemos también la medición del índice de masa corporal, que es el que determina el estado prácticamente de lo que el estado ponderal de una persona a partir de lo que es la estatura y el peso, ¿verdad? Que vaya conforme la evolución, que no se nos disparen por ahí ciertos términos. Y tenemos las unidades que los van a representar como para lo que es el índice de masa corporal. ¿Preguntas hasta el momento, jóvenes? Mire, si hay una actividad de hacer un video y no entiendo cómo hacerlo, o sea... Ahorita voy para ahí, Alejandro. Vamos a ver, aquí estamos ya en lo que es el aula virtual. Esta es la semana del día de ahora. Aquí está un foro de consultas y dudas y cualquier cosa que usted le haya quedado inconcluso, algún comentario que usted quiera hacer, algún aporte, usted lo puede hacer perfectamente en el foro. Aquí está la clase para que no digan que no se les comparte. Aquí está la clase, los enlaces que se están actualizando constantemente y tenemos las actividades, ¿verdad? La primera es la guía de ejercicios que va referente a lo que son las unidades de medición. Revísela, por favor, desarróllela. Está en un formato Word para que usted lo pueda descargar y ahí mismo en el archivo usted lo pueda digitar sus respuestas, sus ejercicios y anexarlo en lo que es el espacio que dice para subir actividad de este día. No es de otro día, es de este día.
Ojo que esta actividad del archivo que me suba en este espacio, sí le voy a solicitar que sea un archivo PDF. No me lo vaya a subir en Word. Cuando usted ya lo haya terminado, conviértalo a PDF y me lo anexa en lo que es el espacio que dice para subir su actividad de este día. Yo les expliqué que lo suban en PDF porque es más fácil calificárselos ahí dentro de la plataforma y mandarle las observaciones por ese mismo medio. Luego tenemos un laboratorio que es el laboratorio número 1, es parte de los ejercicios que ustedes vieron ahorita en la presentación. Después de cada ejemplo iba un ejercicio a desarrollar. Esos ejercicios a desarrollar son parte de lo que es el laboratorio número 1. Si no se comprende qué es lo que va a desarrollar, vea la presentación que ahí están todas las explicaciones. Y por último, y siempre para el día de ahora, es la parte del video. Aquí dice, ¿sabes qué es la antropometría? Y ahorita se los acabo de explicar y ya tienen una idea. Entonces, en base a esa idea y lo que usted pueda investigar, va a hacer un pequeño video. Dice, crear un video que muestre y explique las características básicas ¿de qué? De la antropometría, a fin de conocer el instrumento que usted seleccione. Puede ser desde una regla hasta una cinta, cualquier instrumento que usted seleccione para poder realizar su video. Para medir, dice, las unidades de masa, longitud, volumen, densidad, cualquier medición que usted quiera realizar, ya le voy a dar la palabra, usted la puede hacer. Se toma el video explicando para qué funciona ese instrumento, cómo lo puede aplicar en su ámbito profesional y me lo sube a YouTube, pero no me va a poner el video en el aula virtual. Lo que me va a colocar es el enlace al video para no saturar lo que es el aula. ¿Cómo hago eso, ingeniera? Le va a dar acá a responder y a la hora de responder yo voy a poner, por ejemplo, un pequeño texto. Este es mi video. Voy a irme, les digo que lo quiero en YouTube, entonces usted se va a ir a YouTube y va a seleccionar de sus videos, va a seleccionar, por ejemplo, este video, digamos, le tomo la captura a la URL y esa URL vamos a seleccionar este texto y aquí tenemos un eslabón de cadena que es un enlace a un video. Le doy un clic, le pongo el enlace y le digo crear. A la hora que yo ya lo he creado, le doy enviar al foro y me aparece lo que es el video que usted creó. Eso yo lo voy a estar revisando a partir de ahora en la noche para poderle ya ir asignando lo que son sus notas de laboratorio, ir ya promediando lo que son la parte de actividades evaluativas. ¿Consultas, dudas de lo que van a realizar, jóvenes? Juan Torres, tiene levantada la mano. Tenía una consulta con respecto a esta actividad. ¿Es necesario que nosotros salgamos en la cámara o solo podemos grabar un audio y lo podemos hacer como medio animado, poner imágenes y todo eso? ¿O es necesario que nosotros salgamos en el video? Tiene que salir en el video y se lo explico simple y sencillo así. Soy ingeniera y muchos de mis estudiantes buscan los videos y me los suben. Entonces yo vengo y me pongo a navegar y encontré el video por otra parte. Entonces yo necesito verlo a usted. No le va a costar nada. Ponga su teléfono enfrente, grábese, haga una... Con Zoom usted lo puede hacer, grabarse con Zoom a través de su computadora, descargue ese videíto, lo sube a YouTube y ya estuvo. No le va a llevar mucho tiempo. Ingeniera, yo tengo una duda con respecto a la guía de ejercicios. Diga. Hay el problema 14 dice que 1 kilogramo equivale a 32.09 libras. ¿Eso es correcto? ¿No era que 1 kilogramo equivalía a 2.2? No. Lo que sucede, interprete el enunciado del problema. ¿Qué es lo que le estoy pidiendo en ese ejercicio?
Haga el equivalente. Le estoy pidiendo una conversión. Ingeniera, una consulta. ¿Y el que es laboratorio, en qué formato quiere que se lo subamos? En PDF. Todo lo que me suban, conviértanlo a PDF. Es más fácil calificarles y enviarles las respuestas por PDF. O sea que los dos archivos que ha pedido, que sería el de la guía y el de laboratorio, van a ir en el mismo link que ha dejado ahí. En el mismo enlace. Ingeniera. Dígame. Entonces, los dos se enviarían a la misma hora, las 3 actividades se enviarían a la misma hora. Sí, si se fija, vaya, le voy a mostrar acá, tenemos las actividades. Este tiene una hora de cierre y la hora de cierre es a las 6 de la tarde. Ya se las voy a correr un poquito, le voy a dar una hora más para que usted no me diga no me alcanzó el tiempo, aunque son las 3 de la tarde, de aquí a las 6 estamos perfectos con la hora. Entonces aquí esta parte sí tiene cierre hasta las 6. El del video, ahorita le vamos a ver a qué hora se cierra. Señor, dígame. Ingeniera, disculpe, fíjese que hoy tenemos un corto de química que está programada de 5 a 6. ¿No cree que nos lo podría dejar un poquito más tarde? Se los voy a dejar hasta las 7. No se lo puedo ampliar más porque en teoría ahorita ya vamos a cerrar la parte síncrona y usted se puede quedar trabajando. El video no le va a ocupar mucho tiempo. Las conversiones usted las hace de forma rápida y yo le he dejado también por acá un manualito. Por acá lo tiene. Una herramienta de mediciones que al mismo tiempo me le va a ayudar a hacer las conversiones. Entonces, las herramientas acá las tiene en el aula virtual. Y en lo de la guía de ejercicios solo ponemos la respuesta, también tiene que ir con procedimiento. ¿Con procedimiento? Y le podemos tomar así como una fotografía al cuaderno y pegarla en el archivo o cómo. Claro, claro. Hay una aplicación que todas las fotografías se las convierte ya de un solo a PDF y le genera el archivo. Entonces ahí usted tómele foto, guárdelo como de PDF y ¡fum! Anéxemelo. Este espacio tiene hasta 3, puede subir hasta 3 archivos usted en este espacio. Ingeniera, o sea que lo quiere con procedimiento. Yo le había entendido que solo era la respuesta porque ahí las indicaciones dice que solo hay que guardarlo con la respuesta, ¿verdad? Pero entonces sería con procedimiento. Claro, claro. Cuando estamos hablando de procesos lógicos, de ciencias exactas, necesitamos el procedimiento. Ok, gracias. Bueno. ¿Algo Yo tengo una pregunta, licenciada. El video tenemos que explicar lo de la antrometría. Sí. ¿Qué tendríamos que explicar? Como qué es y... ¿Qué es? ¿Para qué me sirve? Y después usted va a seleccionar un instrumento de medición con el que más se identifique o lo que más tenga a la mano. Puede ser su regla, puede ser su reloj. Hay algo otros que tienen, se me ha escapado el nombre, donde miren el ritmo, la glucosa de la sangre. Si no tiene nada de eso, busque la cinta métrica, busque la cinta de costura, un instrumento de medición donde usted me explique qué es lo que hace, cómo lo puede aplicar, para qué le sirve. Si tienen instrumentos propios de su especialidad, aprovechen. Si no tiene, busque alternativas donde usted me muestre que realmente ha comprendido, uno, qué es la antropometría y cuáles son los instrumentos de medición. Usted tiene que salir en esa cámara, en ese video, explicándome y dándome una orientación del término que yo le estoy solicitando ahí. Ok, gracias. Ingeniera. Dígame. Primero voy con Delmi y después con Kevin. Para las 3 actividades tendríamos hasta las 7 de la noche para entregarlas. Correcto. Gracias. Y para el video podemos usar el esfingomanómetro, creo que así se dice, con el que se puede medir la presión arterial. Correcto. Ok. ¿Usted me lo explica?
Ok, gracias. ¿No? Licenciada, Dígame, Rubén. también podría usar un oxímetro. Correcto, es el que la mayoría tiene. Ok. Disculpe, ¿y en las tutorías necesita ir con procedimiento o solo la guía de ejercicios? Con procedimiento. Las dos. Y el laboratorio también. Todo tiene, cuando estamos hablando de ciencias exactas, el procedimiento es fundamental que usted me lo ponga. ¿Alguna otra preguntita? Si decido hacer los procedimientos en Word, no hay problema, ¿verdad? O tiene que ser No. en cuaderno. No hay problema, incluso usted lo puede hacer en Excel, me lo manda en PDF, no hay ningún problema. Ok, gracias. ¿Me puedo retirar ya de la clase, ingeniero? Pregunta. Sí, ya estamos terminando, ya nos podemos retirar si ya no hay ninguna duda, ninguna consulta, jóvenes. Nos quedamos hasta aquí. Yo espero esas actividades para empezarlas a revisar y asignarles lo que es la ponderación. Y si no hay dudas, consultas, nos vemos la siguiente clase. Cualquier cosa, mándenme un mensaje o escríbale también al ingeniero Peñate, que él está bien pendiente de cómo están desarrollando su cátedra. Gracias, licenciada. Bueno, ingeniera, adiós. Voy a bajar Gracias, puntos por ingeniera. decirme licenciada. Feliz tarde. Ok, Adiós, ingeniera. cuídense, bendiciones. Adiós, ingeniera.